Bueno, gracias por la invitación en este otro rol. Recuerdo cuando yo egresé de esta carrera que salí y me sentí un poquito solo porque andaba trillando con el cartoncito, como hoy decían. De hecho, lo que voy a comentar está vinculado con lo que ya estuvieron hablando. Y bueno, y entender lo que era un comunicador, bueno, había muchas definiciones que estaban pendientes. Eso avanzó mucho. Yo creo que desde aquel año que egresé y que otros que egresaban antes que yo que la vieron más difíciles, cambió porque el rol por lo menos se visualizó más. Hay mucho por hacer, es cierto, pero también hasta la casa de la que salíamos, que era muy pobre. Hoy tenemos otro tipo de casa, ¿no? Mucho en otras condiciones de trabajo y de estudio. Y eso es producto del trabajo de los egresados, de los docentes que fueron mostrando esta carrera, ¿sí? Del desarrollo académico y del desarrollo profesional. Y Gabriel es parte de esos docentes que han impulsado no solo la visualización de los profesionales de la comunicación, sino también de la academia, ¿no? Y parte de esta construcción que es este edificio, que es la FIC, que es un símbolo también de ese esfuerzo y ese trabajo y ese reconocimiento de la propia universidad. Y el Observatorio de las Comunicaciones de la Comunicación vino a ocupar un espacio que no había, ¿sí? Y era un vínculo con el afuera, ¿no? Con los profesionales, una reflexión sobre la práctica y cómo esa práctica impacta en las organizaciones, en los diferentes ámbitos de la comunicación, en la sociedad misma. Y creo que es importantísimo para el instituto, este observatorio. Creo que es importante porque nos vincula con el afuera, y esa tensión entre práctica y teoría, entre academia y mundo profesional, creo que no es solo una tensión, sino que hay una complementariedad que debe existir y que debemos tener, y que debemos ir superando. Entonces, bienvenido el observatorio, ojalá que hayan nuevas ediciones y otras actividades vinculadas con esto, porque bueno, queremos a los egresados y a los profesionales en casa, ¿no? Esto es una visión sistémica, que tenemos que tener un hábitat heterogéneo y se enriquece y crece la facultad con el aporte de todos. Básicamente ese es En el cierre quería repasar un poquito lo que nos pasó en estos 2 días, por lo menos en mi mirada. Por un lado, reconstruimos algunas de nuestras propias prácticas que como universidad empezamos a construir en las aulas y desde las aulas hacia afuera para conectar con ese mundo profesional. No hace tanto había una queja enorme sobre la falta de prácticas que teníamos. Y todavía es una inercia que hay. En alguna reunión de docentes hace poco, algún docente nuestro dijo, sí, porque acá no hay prácticas, en las privadas hay. Mentira, mentira, tenemos un montón de prácticas. Al revés, les informamos a nuestros compañeros docentes que, Sabrina lo sabe bien, cuando estamos gestionando las prácticas, tenemos más lugares donde hacer práctica que estudiantes para cubrir esos lugares. No faltan prácticas. Digo, sí, bien, 40 estudiantes, pero tenemos lugares de sobra para que vayan. O sea, no está viendo ese el problema. Sí, ciertos desequilibrios. Nos cuesta mucho tener prácticas en las agencias de publicidad. Y hay que recordar lo que el año pasado, o el primero, ya no me acuerdo, planteaba Marco Caltieri, egresado de esta casa y publicista, sobre las privadas y el mundo de la publicidad. O sea, hay cosas más finas que sí tenemos que mirar un poco más, pero ha habido un cambio muy importante que no tiene que ver con el observatorio, tiene que ver con un montón de cosas donde también coinciden esfuerzos, porque como ustedes saben hemos hecho de parte de esas prácticas, de un pedacito de esas prácticas, el observatorio estudiantil, o un motorcito de observación desde los estudiantes, que me parece que es interesante y fue lo primero que reconstruimos. Me encantó además escuchar a Andreina y a Yanis. Después en la noche me llevé la sorpresa, que no me sorprendió tanto, de que además tengo que evaluar su trabajo final de grado en el tribunal. Eso ya no me hizo tan feliz, porque ahora hay que leer un mamotreto así, pero bueno. Porque acá lo había disfrutado mucho como una ponencia que uno escuchaba. Ya no es lo mismo tener que estar leyendo el completo y evaluar. Pero está bueno,
porque empieza a haber reflexiones de ese tipo desde otros espacios que no son ese mini observatorio nuestro. Me parece, Martín, que además yo hice un clic ayer, capaz que estaba obvio para vos, y es que ese espacio donde confluyen haciendo prácticas y haciendo reflexión y observación de esas prácticas, estudiantes que están trabajando en publicidad, periodismo, etcétera, etcétera, es el único que hay en toda la carrera y es muy interesante por eso. Y capaz que eso, más allá de que ese espacio no van a ir todos, por muchas razones, y no hay ninguna obligación ni necesidad de que sea así, pero sí tenemos que buscar más espacios a nivel de los estudiantes. Este seminario es uno, pero otro. Ya habíamos conversado que tenemos que buscar algunas otras mecánicas que generen diálogos de este tipo sobre el mundo del trabajo, pero también sobre las prácticas profesionales, sobre las competencias que se exigen, etcétera. Me parece que ahí hay una punta bien interesante para pensar cuestiones. Bien interesante, y me alegra que haya venido Cecilia, porque efectivamente tenemos mucho para aprender. Vamos a seguir haciéndolo mañana. Esto no es para todos, es una reunión más interna de trabajo nuestro, aprovechando la presencia de colegas extranjeros, a Marta Panay, a Cecilia Blanco, a Washington Uranga, a Teresita Vargas, que estuvieron, y a Elisa Lucarelli, que no podía quedarse mañana, pero que hicieron el gesto de cruzar el río, y que les agradecemos muchísimo porque aprendemos mucho cada vez y vamos a seguir aprendiendo todavía otro poquito, porque hay caminos recorridos que a nosotros nos faltan mucho en este sentido, ¿no? Pero también me alegró mucho escuchar al Toto en esa misma mesa, porque empieza a germinar el observatorio con la vieja idea de entender las trayectorias. Me parece que ahí tenemos un camino que empezó efectivamente, que ya está mucho más fuerte. Washington, ayer hay que leer de vuelta, ¿no? El texto, por favor, ¿no? Lo vamos a publicar en la web del observatorio y creo que a todos les va a encantar leerlo porque hace un recorrido del mismo que de alguna manera ustedes invitaban, mirar las profesiones en contexto, no pensarla solo como el problema de consigo o no trabajo, el mercado o no mercado, sino pensarlas también en un contexto de cambios tecnológicos, de cambios culturales y sociales, de cambios históricos muy importantes. No es lo mismo ciertas épocas que otras, lo subrayabas vos hoy de vuelta, Marta, volvió a aparecer, esa mirada tiene que estar todo el tiempo, porque a veces nos falta, ¿no? Parece todo ahistórico, como los problemas, que hay mucha frase hecha que se repite sin ponerle historia. Bueno, el esfuerzo de ponerle historia a estas cosas me parece que estuvo presente, que está, que tenemos que recordarlo cada vez, ¿no? Porque a veces nos olvidamos otra vez. Por ejemplo, cuando comparamos trayectoria, decir, bueno, pero esta persona, ¿en qué época, de qué época está hablando? ¿Cuándo se graduó él? ¿Cuándo empezó su inserción en el mundo del trabajo? Y ponerle también sociedad, por ejemplo, ponerle clases sociales. Yo pensaba ahora, decía que las privadas, que las públicas. Bueno, el que va a una privada, su familia puede pagar algo que no todos pueden. Yo sé que algunos, aún pudiendo, optan por no hacerlo, y algunos optan por hacerlo sacando de no sé dónde o consiguiendo una beca, que también las hay. Pero básicamente no tiene gracia la pregunta de si las privadas tienen más, dan o no más oportunidades, porque en realidad lo primero que reproducen viene de una familia con otras redes, y eso le va a permitir una inserción en el campo profesional distinta, porque tiene de entrada esas otras redes. Claro que además le agrega otras redes, como también se dijo acá. Y me parece que eso juega menos, que si más práctico, más teórico, si qué sé yo, si la hotelería, como nos decían, qué horrible aquel local. Bueno, ahora eso ya pasó. Entonces, ¿es eso o no es eso? No, me parece que tenemos que buscar más por ahí, y eso apareció con mucha claridad. Toda la mañana fue una sola mesa al final, ¿no? Pero un disfrute muy grande. Yo lo que sentí en la mañana de hoy es que mucho más que en los años anteriores, el mismo tema es el único que estamos repitiendo, ¿no? Del año anterior claramente. El primero no tenía esa forma, pero apareció. En el segundo lo tomamos porque era un eje transversal que aparecía, el del gobierno y el de las políticas públicas. Lo que me parece que apareció muy interesante es, efectivamente, hay
profesionales que están pudiendo hacer mucho más que eso instrumental que tanto criticamos, que salieron de ese cerno. No del todo, quizás en algunos casos, desde mi mirada, yo lo dije alguna vez, con un filo crítico que todavía falta, o que a mí me gustaría que fuera más, pero claramente ya no están en hacerme el folletito y la gacetilla. No es ese su rol, no lo asumen así y lo pueden ejercer. Y me parece, yo creo que está bastante claro que demuestran ellos mismos con su presencia acá y con lo que cuentan, que una parte, como creo que dijo Caterina, no me acuerdo, alguien dijo esta mañana, una parte tiene que ver con que el otro está dispuesto a escuchar y a atender la propuesta, pero una parte muy grande tiene que ver con nosotros. Yo lo he contado muchas veces, cuando hace ya, ¿cuántos años Washington estuvo? Cuando Gonzalo Carámbula nos invitó a hacer algo desde la facultad con presidencia, pues en 2011, ¿no? O sea, estamos hablando ya 6 años atrás, y en una conversación sobre el rol de los comunicadores en el Estado, yo decía una cantidad de cosas y me para casi una egresada muy lindo, pero no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque el ministro no me deja. ¿Y se lo planteaste al ministro? La verdad que no. Bueno, ese diálogo se rompió en casos como estos que están acá. Se lo plantean al ministro y el ministro escucha. Claro, hay ministros que no van a escuchar. Pero me parece que lo primero es saber decirlo, saber plantear que el rol es otro. Y me parece que ya no solo lo plantean, sino que lo están haciendo y de modo muy interesante. Y escuchar al Fede Barreto, escuchar a Caterina, escuchar a Teresita contándolo del otro lado del río, y escuchar a Alicia y a Marianela contando estas cosas me parece que tiene mucho que ver con esto, con que esa posibilidad efectivamente existe. Entonces tenemos mucho más margen para construir y para demostrar que la universidad no solo tiene, y en general no tiene, que simplemente formar gente que se adapte bien al mercado, sino que tiene que construir ese mundo del trabajo y puede construirlo al menos en parte, sin desconocer que me van a pedir el folletito. Bueno, sí, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Cómo me muevo con eso? No quiere decir que no hagamos el folletito, son muy lindos los folletos, me encanta hacer algunos, pero no es la tarea ni la única tarea. Me parece que también estuvo bueno, y eso fue la novedad de este año, incorporar la investigación como asunto, ¿no? Sabíamos que iba a tener menos público, les pido disculpas a los compañeros que sufrieron eso, era casi más técnico, más entre nosotros, quizás más para mañana, pero nos parecía que era importante también, y por eso estas miradas desde la economía pesada, sabíamos que Rodrigo Arim de esto sabe. Yo dije, no lo invitamos por decano, lo invitamos porque sabe de informalidad específicamente, ha estudiado eso, ¿no? Además de ser bueno en general en lo que hace. Y ya habíamos hablado con Rodrigo, además de que nos dé una mano, él o alguno de sus colaboradores, y lo va a hacer. Ahora a esta altura creo que depende de nosotros. La pelota está en la cancha nuestra. Sé que ellos están dispuestos a colaborar desde el Instituto de Economía. Ahora estamos además totalmente juntos porque nosotros nos mudamos, pero también el Instituto se mudó. Ahora también está acá. Entonces estamos todos juntos. Entonces es más fácil que colaboremos por ese lado. Y fue buena desde entrada la alianza con la gente del programa de seguimiento de egresados, porque ahí hubo ya saberes útiles del arranque para nosotros, y me parece que abrimos una ventanita bien interesante con Luis Jiménez, hoy psicólogo que ha estudiado el campo de trabajo de los psicólogos, en un área en particular nos quedamos conversando con él la posibilidad de estudiar otras cosas. Por ejemplo, ese es un área donde nos damos a veces de trompadas y a veces de alianzas en el campo profesional de la comunicación organizacional, ¿no? Los psicólogos, no es justo el área de él ha estudiado los psicólogos en el campo de la salud, pero tenemos que ir a conversar con los compañeros para ver cómo podemos también ahí pensar ese campo más. Me parece que hay ahí una zona bien interesante. En esa misma mesa, bueno, de vuelta, ¿no? Paola contando ya cómo, igual que el Toto había hecho antes, el observatorio empieza a reflexionar sobre las trayectorias. A mí ese panorama de las distintas subáreas y esos tips así, ¿no? Características clave de cada área, me parece que nos da una pista muy buena. Es un momento de ir haciendo estas síntesis. Nicolás había preguntado por qué lo habíamos invitado. Cuando lo invitamos no entendía el motivo, Nicolás Batalla, ¿no?
el motivo de la invitación y le explicamos por qué, porque en realidad cosas como estas ya había dicho como invitado a un curso nuestro, dijimos, porque esas cosas que dijiste nos parecen que son muy valiosas. No es para tirar baldes de pesimismo, sino para ponerle carne a la comprensión del mundo profesional y que no sean solo números, cambios de empleo, salarios y cosas así, que están bien, que hay que saber, sino también vivencias concretas que ayudan muchísimo a entender. Y bueno, y este último panel que me parece clave, porque todos los años nos quejamos de que muchos de los problemas requieren gente colectivamente actuando, pero todavía no sabemos cuál es el colectivo o los colectivos. Me parece que quedó planteada, capaz, Daniel, que hay que hacer algún esfuerzo más desde la facultad, de repente a veces es el primer ámbito para que se junten, pero no en un seminario, sino en una reunión de trabajo. Yo me imagino, Gerardo, a ver, vos dudás y yo dudo contigo, será todo junto, será el archipiélago, bueno, lo mismo, ¿no? Pero yo pondría arriba de la mesa, a ver, ¿cuáles son los puntos de interés que podríamos tener en común y empezar a operar sobre esos, cada uno de donde está? De repente va por ahí y no plantearse ninguna institucionalidad hasta tanto no tenga un sentido muy preciso. No lo sé, pero en realidad los salarios están en la vuelta, todos lo mencionan. Los lugares de negociación salarial son todo un tema, me parece que ahí hay que ver, existen o no existen, porque el salario te lo negocia otro al final y es todo un problema también. El tema de los llamados, los perfiles, todo el tiempo está. Entonces, por lo menos parece que hay 2 o 3 cosas que aparecen. Bueno, ha habido otras en las listas de correo eternas, ¿no? Que el Fondo de Solidaridad, que la caja profesional. Entonces, hay una serie de cuestiones que están en la vuelta y que quizás merecen un trabajo conjunto y otras que no, que son para cada quien y cada uno verá y algunos se desarrollarán más y otras menos. Sí quiero recordar en este sentido algo que tensiona aún más y que acá no se mencionó mucho de la profesión. Sigue habiendo una cantidad de gente, y no sé si está mal, que no va a tener título de comunicación. No lo tiene y no lo va a tener. En APU, Victoria no quiso decir cuántos son y yo no lo sé tampoco, pero me da la impresión de que siguen siendo un número importante. No es casual que ella sea la primera presidenta con título de licenciada en comunicación en toda la historia del Sindicato de la Prensa. Nosotros tenemos muchas reuniones ahí, no sé si alguno ha ido por la salita del Consejo Directivo, porque ahí son las reuniones, ¿no? Miren los cuadritos, son todos los cuadritos de todos los presidentes. Primero son todos presidentes, es la primera presidenta en un área que está lleno de mujeres. Entonces, bueno, está bien, esa ya es una cosa. En un área profesional que está llena de mujeres en muchos casos. Y después es la primera licenciada. Entonces, primera cuestión es esa. Si hacemos de esto una cosa corporativa, por lo menos ese problema todavía sigue estando pendiente. Interior, muchísimo más todavía, ¿no? Ni que hablar. Hace unos años hicimos un convenio con APU y con las gremiales empresariales y ellos priorizaron el interior porque es ahí donde falta formación, donde se necesitan más cosas, etcétera, etcétera. Y efectivamente así es cuando uno recorre. Si uno pusiera la exigencia de si no tenés título no podés trabajar en una radio, hoy, ¿cuánta gente queda sin trabajo? No lo sé, pero en el interior la enorme mayoría. Eso me animo a afirmarlo. ¿Queremos eso hoy? No, se genera una zona complicada, por lo menos para empezar a pensar. Pero yo agrego todavía otra complicación más. A las radios comunitarias, ¿qué les vamos a decir? Si no cobran el laudo, no pueden estar frente a un micrófono. Vamos a plantear eso. No sé, digo, para hacerla un poquito más compleja la cosa, digo porque a veces nos olvidamos. Tuvimos una discusión bastante dura en APU, que es el lugar donde se reúne la Coalición por una Comunicación Democrática, hace muy pocos días, con AMAR, con las radios comunitarias. No tenía que ver con este tema, sí con otros, pero hubo varios puntos de eso que sería bueno tener en cuenta, por lo menos como contexto a la hora de pensar cómo está un mundo profesional donde no todo el mundo cobra y ni siquiera todo el mundo pretende cobrar, como es el caso de mucha gente que trabaja en los medios comunitarios. Terminando, y ahora sí, porque justo es la hora que está el brindis, así que nos logramos poner todos en línea, agradecerles de vuelta muchísimo a nuestros visitantes extranjeros, pero muchísimo, ni que hablar, a todos los compañeros que
estuvieron este año, a los que han estado año tras año, docentes, los egresados, que para nosotros es el principal interés, egresados y profesores en general, y a los estudiantes que lo abrimos este año ya definitivamente porque nos parece que es bien interesante también que empiecen a meterse en esto y que metan cuchara y baza. Y otra vez el agradecimiento a los compañeros de Adán que por segundo año graban, transmiten, esta vez en diferido, y que nos dejan un material riquísimo que va a permitir que todo el que se perdió algo lo pueda volver a ver y a escuchar. Muchas gracias.